Bienvenidos y bienvenidas a Pymes Bullseye. Yo soy Jerry y hoy contamos con el honor de estar con Hugo Lamas, CEO de la empresa Cátodo Lightning en Aguascalientes. Soy un arquitecto común y corriente, únicamente pues con el gusto de la luz. La diversidad de opiniones, la diversidad generacional, más ahorita que vivimos en un punto donde se convergen muchas ideas distintas, siempre enriquece la cultura, pues no solo personal, la cultura empresarial, la cultura del mercado y yo creo que eso es algo que pues va a impulsar, ¿no? Y sigue impulsando y va a transformar la sociedad en general y los negocios también. ¿Por qué decidimos arquitectura desde un principio? ¿Qué es lo que nos apasionó? ¿Qué es lo que nos gustó de eso? ¿Por qué decidimos entrar a esta carrera? Fíjate que es una historia bien graciosa porque, pues no sé si te acuerdas, de hecho esta plática va a haber demasiada familiaridad porque pues somos primos, güey, ¿no? Entonces nos conocemos desde que nacimos. Entonces, de hecho, toda esta historia también tiene que ver, pues de hecho, en situaciones pues, que vivimos de niños. La decisión de estudiar arquitectura se da por allá de cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, que estaba, pues ahora sí que en secundaria. Y no sé si recuerdas, pero uno de nuestros principales pasatiempos o los juegos que más jugábamos era el juego de los Sims. Este juego donde pues nosotros construíamos nuestras casas o nuestro hábitat, y empezamos a ver cómo la gente o cómo los usuarios, estos pequeños personajes de Sims que creábamos, se desenvolvían en el espacio que nosotros íbamos pues construyendo. A la vez, no era como que ya estaba casado con la carrera de arquitectura, también tenía la inquietud de poder estudiar otros campos, porque la verdad es que siempre pues fui una persona que pues no soy muy cuadrada, yo no soy muy metódico, sino que pues me gusta andar ahí picando a todo, de ir experimentando. Y pues, por ejemplo, pues también un área que me interesaba muchísimo era el área pues ahora sí que de las tecnologías de la información, ¿no? Todo lo referente a computadoras. Pero bueno, pues conforme fue evolucionando las cosas, las circunstancias que uno vive en la secundaria, en la prepa y empezar a conocer el campo laboral, pues la verdad es que me gustó muchísimo el tema de la arquitectura, porque a final de cuentas era crear, ¿no? Construir, pues amoldar un espacio para que alguien más lo pueda disfrutar. Ya hablamos de la arquitectura. ¿Qué de importante tiene este rollo de la iluminación? Digo, ¿acaso eres un ser evolucionado que busca la luz? ¿O por qué iluminación? ¿Qué es lo que te hizo tomar esa decisión por especializarte allá en Barcelona en la parte de lighting, en la parte de iluminar espacios? Ahora sí que, así como lo mencionas, con todo este tema también de las animaciones, la creación de contenidos o pues todo lo que se podía lograr desde una herramienta digital, para mí siempre pues me gustó, la verdad, el hecho de la creatividad, ¿no? O sea, el crear cosas. ¿Por qué la cuestión de la luz? Cuando yo estaba en la carrera, pues siempre todos los diseños, pues me gustaba involucrar el tema de las luces, pues para crear sensaciones en el espacio. Pues hacíamos celosías, hacíamos perforaciones, bueno, hacía más bien, no hacíamos. Y todas estas atmósferas que se creaban, pues la verdad es que me intrigaban muchísimo. Y pues como te lo digo, ¿no? O sea, el hecho de la creatividad, o sea, para mí el arquitecto no es ser el que hace casas o el que construye casas, sino que es más bien, pues un arquitecto es el que crea espacios, ¿no? Y es el crear luz o el crear atmósferas en un espacio por medio de la luz. Digo, esto se está escuchando así súper poético y hasta medio chaqueto, güey, o sea, porque dicen, se fue un porno, como cualquier arquitecto, ¿no? Para andar hablando de esta manera. Pues es la verdad, es lo que a mí me gustaba, pero digo, yo en la carrera, como te digo,
no es que desde inicio ya sabía lo que quería. Yo calé en el campo pues de la arquitectura convencional como la conocemos, el arquitecto que construye casas. También estuve en cuestiones de urbanismo. También me metí a temas de desarrollo de arquitectura paramétrica, que es programación en la computadora para generar cosas así medio locas en diseño. Y pues también piqué en la parte de la iluminación. Esto desde un área creativa, ¿no? O sea, parece más un blog, o sea, un podcast de Arquine, ¿no? Si estoy platicando de esta manera. Mira, tú que estabas picando ahí diferentes oportunidades y terminaste picando como los escorpión por la cola a la parte de lighting. Tanto que hasta esa especialización te costó un matrimonio, te costó tu estilo de vida el día de hoy, pero qué interesante, ¿no? ¿Cómo se van dando las cosas cuando encuentras una pasión tan grande? Y pues otra vez, felicidades, ¿no? Felicidades y enhorabuena. Qué bueno que sigamos emprendiendo. Y me imagino que ya a la hora de decir, pues, ¿sabes qué? Encuentro bebé, este nicho de mercado, encuentro que está todavía en pañales. ¿Te imaginabas tener algún cierto tipo de competencia? No, o sea, fíjate que la competencia existía. Como te dije, el mercado ya estaba siendo atendido por un número de empresas aquí en la región que pues brindaban las soluciones que el mercado les pedía. Sin embargo, pues el plan no fue regresar a hacer lo mismo que quienes estaban, pues ahora sí que atendiendo el mercado actualmente, ¿no? La idea fue regresar con una visión totalmente fresca, una visión innovadora y empezar no a copiar ni a tropicalizar lo que estábamos aprendiendo allá en España, en Barcelona, sino empezar a entender qué quería el mercado de Aguascalientes y cómo desde un punto de trabajo profesional, preparado académicamente en cuestión de iluminación arquitectónica, empezar a ofrecer soluciones distintas a las que estaban acostumbrados aquí los clientes finales o los arquitectos que serían, pues, a final de cuentas, los consumidores de estos sistemas de iluminación. Regresamos y obviamente, ¿no? La competencia, como en cualquier negocio, siempre va a existir. Es muy difícil encontrarte en un negocio que tú, pues así con la mano en la cintura puedas monopolizar. Y pues fue ahora sí que, pues entrar al ring, entrar al campo de batalla y empezar a armarse, empezar a encontrar fusiles, empezar a encontrar al equipo de trabajo, a nuestro ejército, para entrar a la guerra con todo, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso para encontrar tu diferencia competitiva o tu valor diferenciador en el mercado? Ya estamos hablando de que traíamos todo este trasfondo de la educación, de que estábamos buscando identificar qué es lo que quería la región. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo nos llevó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que no pasar? Y hoy día, ¿cuál tenemos identificado como nuestro valor a competir en el mercado? Pues mira, como todo, para poder identificarlo y pues poder empezar a ganar un lugar en esta competencia, pues es mucho trabajo, ¿no? Y este trabajo se traslada o se traduce más bien a lo que sería prueba y error. Ganar una curva de aprendizaje, empezar a trabajar la curva de aprendizaje que es muy pesada al inicio y que te va a ir mostrando, te va a abrir un panorama respecto a las decisiones que vas tomando para desarrollar tu empresa, ¿no? Yo creo que pones un punto en la mesa muy importante. Yo creo que toda empresa que hoy día está en cierto punto empezó por un lado y mucho tiene que ver con el aprendizaje que nos dejan las experiencias, ¿no? Como bien lo mencionas, hubieron detallitos que hubieron que afinar dentro del camino y encontrar ese sweet spot, si así lo queremos llamar, para poder proveer lo mejor, ¿no? Y son cuestiones que ahorita estamos hablando de la operación,
en sí, estamos hablando de la cuestión de marketing y estamos hablando del background que teníamos, ¿no? Sin embargo, una empresa es un organismo que se compone de muchas partes. Y bien mencionado también, hay que tener input de todos y hay que ir aprendiendo. Capaz que hoy se puede tal cosa, capaz que mañana se puede tal otra cosa, y capaz que hoy tengo los recursos limitados. Hoy soy una persona y con eso a ver cómo le hago, y ya en el futuro lo vamos componiendo, lo vamos tailoreando si así lo queremos ver, lo vamos customizando o lo vamos mejorando conforme a cómo vaya creciendo la cartera. Sí, también no se trata, creo yo, de echar toda la carne al asador desde un principio, ¿no? Sino ir pasito a pasito e ir encontrando el camino. Sí, de hecho, así como lo mencionas, pues el input, o sea, el escuchar o el ir aprendiendo, la humildad de un emprendedor creo que es lo más importante, porque es tener disposición y apertura a escuchar de los especialistas, ¿no? Creo que lo peor que puede hacer un emprendedor es, pues, ofuscarse y creer que uno lo sabe todo. Hay que ser humildes y empezar a escuchar, empezar a investigar, empezar a atender otros puntos de vista que pueden ser enriquecedores para el crecimiento de nuestro emprendimiento o de nuestra empresa. Tengo que decir cómo se estructura la empresa porque pues es ahora sí que la parte básica de este diseño de negocio, en el cual pues es una empresa familiar. Está constituida en 33 y 33%, pues entre mi papá, mi mamá y yo. Entonces, no estamos hablando de como diría Donald Trump, a mí me dieron 2 milloncitos de dólares y pues con eso abrí mi primera empresa muy modestamente, ¿no? Estamos hablando de pymes reales, pymes familiares, estamos hablando de cuestiones que somos personas comunes y corrientes atrás de una empresa, y cómo vamos grinding, cómo vamos haciendo esta parte de poco a poco ir subiendo con dedicación, como bien lo mencionas, esta parte del autoaprendizaje diario, constante, estar ahí, picarle, darle a la talacha. Y aquí me quiero divergir a un tema un poco adyacente de las empresas familiares. Existe allá afuera esta noción de que las empresas familiares pueden ser complicadas. ¿Con qué te has encontrado tú, Hugo, en este sentido? De que estamos diciendo que Cátodo Lighting es una empresa familiar. ¿Han encontrado con ciertos puntos que dicen, ay, como que está difícil acá la conversación? ¿Cómo ha fluido eso y cómo nos hemos preparado para seguir moviéndonos hacia adelante? Sí, pues ahora sí que es complicado, ¿no? Voy ahorita a platicar, bueno, respondiendo o yéndome para atrás a esta pregunta de cómo pues empieza todo, ¿no? Esta inversión. Pues al final de todo no es, digo, Cátodo es una empresa familiar porque se crea o deriva de esta necesidad identificada de que no había una oferta en el mercado de sistemas de iluminación adecuada en la región, y la cual fue identificada no porque pues yo soy así mago, ¿no? O sea, esta demanda se identifica porque a final de cuentas deriva desde la misma empresa familiar que es PTC Eléctrica. Para no hacer esta historia tan larga, pues es una empresa familiar porque la necesidad se deriva desde la empresa madre, por decirlo así, para crear Cátodo Lighting. La empresa familiar no es como que papá, dame 10 millones de pesos y ponemos una distribuidora de gasolina a domicilio, ¿no? Como se hace siempre en las parodias de estas empresas familiares, ¿no? Donde el junior llega, trae una idea de negocio. Sí, trae una idea de negocio bien pendeja, güey. O sea, tengo que decir, perdón, a mí me gusta así hablar con las cosas tal como son.
y pedir dinero. Obviamente ya después vimos que esa idea no está tan mal, ¿no? Del Javi Noble cuando fue la escasez de gasolina, pero es complicado porque es a veces difícil separar los temas laborales o los temas corporativos, por decirlo así, de los temas familiares. Entonces muchas veces vamos a comer y las pláticas, de ser una plática familiar, tiene que derivar a veces, o muchas veces, en pláticas de negocios. Exacto. Puta, cuando nos peleamos muchas veces en las decisiones que yo a veces tomo y que me enfrento a mis socios o a mis papás, pues no, hombre, pues ya yo vengo bien emperrado y los tengo que a veces ver los domingos en la comida y evitar hablar del tema, ¿no? Pero pues sabes que ahí estás calientito, entonces... Que es complicada, pues, la relación con cualquier otro ser humano, con cualquier otra persona en sí, pero si estamos hablando de alguien que siempre ha estado en el círculo social y que conocemos de pe a pa, estamos hablando que se complica un poquito más. Digo, es más fácil dividir la relación con alguien que acabamos de conocer hace 2 años a alguien que estamos conociendo o llevamos conociendo 30 años. No me queda más que agradecerte otra vez, Hugo, gracias por el tiempo. Ya para cerrar, te voy a hacer la pregunta de cajón. ¿Qué son 3 cosas que le recomendarías a alguien que está a punto de emprender su negocio? No, pues ahora sí que yo, el agradecido soy yo, sí. Yo agradecido, como te lo comento. Los 3 consejos que yo le daría aquí a los emprendedores en México, a los muchachos que están por poner su negocio, su proyecto de vida, echarlo a andar, pues el primero es no desanimarse. El segundo consejo que yo les daría, pues así como se los dije anteriormente, es escuchar. Y el tercer punto que yo les daría como consejo, sobre todo para emprendedores aquí en México, es no se frustren por empezar un negocio en México. Ahí lo tienen, los 3 consejos. Never give up, no se rindan. Construyan en la negatividad la oportunidad y aprovechemos las riquezas de México. Les agradecemos la reproducción, esperamos les haya servido. Ya saben qué hacer. Si les gustó, denle like, suscríbanse y estaremos publicando más pláticas de este estilo cada semana. Gracias. Saludos.